Bueno, me presento, soy Minoru Alejandro Gutiérrez, soy de padre mexicano, madre japonesa, nací en Guadalajara, Jalisco. Yo soy el menor de tres, hombres. Mi padre, que es el mexicano, es de Tlaquepaque, es muy mexicanote. Él se fue a Japón, a estudiar su maestría, conoció a mi madre, se enamoraron y se la trajo, ¿verdad? Y aquí pues nacimos los tres, de padre mexicano, madre japonesa. Desde que nací, hablo ambos idiomas. Pues tuve la raíz de ambos países. Del lado izquierdo es mi abuelo de Tlaquepaque, el lado derecho es la casa de mi abuelo de Japón. Entonces, desde que fui pequeño, pues estuve involucrado en ambas culturas. En Guadalajara fue una escuela japonesa. Cuando hay determinada población de japoneses en cualquier parte del mundo, la SEP de Japón, envía a una escuela japonesa, que es de la SEP de Japón, digamos, avalada de la SEP de Japón. Entonces, en Guadalajara eso pasó, pues porque habían muchas empresas japonesas. Ahorita ya el Bajío rebasa por mucho la cantidad de empresas, pero en ese entonces Guadalajara habían muchas. Y ahí abrieron la escuela japonesa y ahí pude estudiar la primaria y la secundaria, como si estuviera en Japón. Es decir, por la mañana yo iba a la escuela normal mexicana y por la tarde iba a esta escuela japonesa donde aprendía otra vez civismo, historia, biología, todo de ambos países. Así fue como pude tener la educación obligatoria, primaria, secundaria de ambos países. Del lado izquierdo también tuve la experiencia de estudiar en Japón, así de manera parcial, y del lado derecho es la escuela japonesa que ahorita les estoy platicando. Bueno, ya llevo, desde los 15 años empecé a traducir, persona aquí, me falta actualizar, llevo 25 años traduciendo en diferentes ámbitos, desde la industria, el arte, turismo, gobierno, política, etcétera, etcétera. Como mencionaban, también estoy muy involucrado, aún lo sigo, en el Peace Boat, se llama Barco de la Paz, es una ONG, es japonesa, es el único crucero del mundo que le da la vuelta al mundo promoviendo la paz. De hecho, hace poquito, fue parte de un premio Nobel que recibió una organización que se llama ICANN, donde Peace Boat también está dentro. Bueno, de esta manera tuve la oportunidad de ir a 50 y tantos, 54 países, creo, y así haciendo traducción en varios tipos de temas, ¿no? Bueno, así me pudo dar un ligero panorama de pues cómo piensa la gente en diferentes países. Desde comunidades indígenas, testimonios. Ella, por ejemplo, es una sobreviviente de la bomba atómica que da testimonios en todo el mundo y yo traducía esos testimonios. Esta señora desgraciadamente ya falleció. Este trabajo lo sigo haciendo. De hecho, este año es el 80 aniversario de la caída de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, y ahorita yo estoy gestionando un mural que se va a pintar en el aeropuerto de Hiroshima, el cual de hecho estoy convocando patrocinios para ahí para las personas que se interesen. Bueno, también estuve trabajando en Mazda, fui traductor del presidente de Mazda por varios años. Es así como me fui involucrando en esta zona del Bajío. Tuve la oportunidad de ir bueno, por la llegada de Mazda a Salamanca, y Mazda es una empresa de Hiroshima, de hecho, y yo no lo sabía. Y así otra vez me involucré con el tema de Hiroshima, ¿verdad? Por la llegada de Mazda vinieron otras muchísimas empresas japonesas que son muchas de Hiroshima, y así fue como Guanajuato y Hiroshima firmaron un convenio de amistad. Y bueno, yo estuve, muy involucrado en ese convenio de amistad. Y cuando fue el ex gobernador Márquez Márquez a Japón, a Hiroshima, pues yo lo acompañé también. Este, bueno, aquí algunas escenas cuando vino el expresidente Fox a Mazda también, cuando tuve mucha interacción con el ex gobernador Márquez Márquez. Bueno, en el ámbito artístico también, Mm, cine, música, etcétera. Gisela, no. Sí, porque por eso es Gise. ¿Prendieron un micrófono? ¿Se escucha una conversación? ¿Todo bien? Ok. Bueno, y luego a raíz de esta relación que hubo entre Hiroshima y Guanajuato, ahora Hiroshima se ofreció en ser la sede de los campamentos de preparativo, el host town de todos los atletas mexicanos en Japón, dirigido a las Olimpiadas de Tokio 2020.
Entonces yo ahí fue cuando renuncié a Hiroshima, me fui, perdón, renuncié a Mazda, fui contratado por el gobierno de Hiroshima y estuve recibiendo a los atletas mexicanos que estuvieron hospedándose en Hiroshima. Fue así que me di cuenta que esto fue un suceso histórico entre la relación binacional, sobre todo en este caso con la relación entre Hiroshima y México, ya que para Hiroshima fue la primera vez en recibir a todo un país entero y para México también fue la primera vez en ahí concentrar a todas las federaciones mexicanas en un solo estado, en este caso en la prefectura de Hiroshima. Así fue como propuse y gestioné pintar este mural en el Comité Olímpico. Se iba a pintar en ambos países, pero por la pandemia se me canceló en Japón y lo pintamos en el Comité Olímpico Mexicano. Ese fue en el 2021, 5 metros por 25 metros. Eso está en la mera entrada. Y aquí puse elementos de la paz, ya que es Hiroshima, el domo de la bomba atómica, etcétera. El cual afortunadamente pues sí tuvo ligeramente, bueno, sí tuvo ahí en los medios de comunicación, etcétera. Entonces de esa manera estoy involucrándome en varios ámbitos entre Hiroshima y Hiroshima, entre bueno, Hiroshima, Guanajuato sí, pero también entre México y Japón en diversos ámbitos. Bueno, esto fue una introducción. Y bueno, pero para pues que sepan pues quién soy. Y pues también doy muchas charlas en todas las empresas que voy como traductor, de cómo trabajar. A los mexicanos les explico cómo trabajar con los japoneses y a los japoneses les explico pues cómo trabajar con los mexicanos, ¿verdad? Y para esto pues lo que se me hace más importante, en vez de entrar en temas de decir, no, que a los japoneses les gusta es que les entreguen las tarjetas de presentación con ambas manos y ese tipo de protocolos, pues más bien me gusta siempre platicar en el fondo, en su raíz, de dónde vienen, cómo piensan, cómo se formaron, cómo son, ¿ok? Y en eso va a consistir esta plática y vamos a entrar. Voy a dar la charla y al final espero tener un tiempo, lo voy a dar lo más acelerado, ya que si es algo de información, para que de favor vayan anotando sus preguntas y pues para mí sería ideal y también para tener para saber con quién estoy hablando, pues tener una sesión de preguntas, ¿no? Ok, comencemos. Japón. Me gusta mostrar mucho este mapamundi. Yo creo que sí lo notan diferente, ¿no? Al mapamundi que normalmente nosotros como occidentales vemos. Esto es un mapamundi japonés. Ese es el mapamundi que se muestra en Japón, ¿sí? ¿Qué diferencia encuentran? Pues ya no está Europa en el centro. ¿Qué quiere decir con esto? El mapamundi que nosotros vemos, pues como nosotros, México es colonia o fue colonia española, pues obviamente el centro del mundo se pone a Europa, ¿verdad? Es por eso que el mexicano inconscientemente siempre piensa que Europa está en el centro, que quiero ir a Estados Unidos y Europa y nada más en el mundo casi casi no existe, ¿no? No quiero generalizar, pero tiende a haber este tipo de pensamiento, pero pues el mundo es enorme. Y esto es el mapa mundi que muestra Japón y como pueden ver, Japón está en el centro. Sí, en el mero centro pues está la división de ambos continentes, el famoso Estrecho de Bering, donde cruzó la primera humanidad, ¿verdad? Hacia el continente americano. Esto es algo muy famoso que se dice en todos lados, pero lo que no nos cuentan es quiénes fueron los que cruzaron al continente americano. Y esto fueron los mongoles, ¿ok? Bueno, aquí está Japón. Los mongoles fueron quienes cruzaron el estrecho de Bering. Es por eso que en el norte del continente americano, en el centro, nuestros indígenas, queridos indígenas, tienen los rasgos orientales, ¿verdad? Eso es porque nuestra más profunda raíz del continente americano, pues es asiática, ¿sí? Y eso está comprobado genéticamente. De hecho, los mongoles, los que quienes tenemos sangre mongólica, nos nacen unas manchas en las pompas que se llaman mancha mongólica, que son como unos moretones en las pompas o en la espalda, que al año, a los 2, 3 años, desaparece esa mancha. Y eso le sale a los indígenas de México también, y a los japoneses obviamente nos salen también. Entonces es un rasgo genético que tenemos como común entre ambos países, México y Japón. Desde ahí, en esencia, ya tenemos una conexión racial, ¿verdad?
Es ahí, perdón, otro paréntesis, de que Japón y México en realidad tenemos varias similitudes, ¿sí? Nosotros, en Japón es politeísta. Politeísta es que el culto hacia la naturaleza o hacia ambos, hacia muchos dioses. México era politeísta, ¿verdad? Que Quetzalcóatl, que Huitzilopochtli, que Tlaloc, etcétera. Entonces México entiende muy bien lo que es el politeísmo, aunque ahorita es católico o cristiano, ¿verdad? Pero en esencia somos, entendemos lo que es el politeísmo, ¿no? El culto a la naturaleza, ¿no? El respeto hacia los ancianos, ¿verdad? Como los japoneses en las comunidades. Ahorita se ha perdido bastante, pero México en esencia es así, ¿verdad? El respeto a la naturaleza, somos muy artesanales, muy creativos. Hay muchas similitudes entre Asia y México, en esta ocasión Japón y México. Esto no solo se lo estoy platicando en mi propia perspectiva, sino son temas que ya han sido comprobados genéticamente. Japón, su información general, Japón es un archipiélago, ¿sí? Es un conjunto de islas que está separado del continente. Eso lo hace muy especial hacia otros países. ¿Por qué? Pues porque se aisló del mundo. Es por eso que Japón pudo como que ir construyendo una narrativa propia, un pensamiento propio, digamos, y pudieron también después, les voy a ir contando, desechar otros pensamientos, otras culturas que ellos no querían. Entonces Japón estuvo aislada del mundo, digamos. Es un archipiélago, un conjunto de islas, y tiene 14.000 islas. Sí, las más famosas son las cuatro. ¿Sí? Las cuatro principales. La más importante se llama Honshu, que es la isla principal, la más larga, donde dice Japón, ¿verdad? La capital es Tokio, ¿verdad? Pues es muy famoso. Esa es la isla más importante. En esta isla, un poquito más al sur, está Osaka. Osaka es la segunda ciudad más grande, que es como decir Guadalajara. Está Kioto, que es la ciudad más antigua, más tradicional japonesa. Y más al sur está Hiroshima, ¿sí? Que es lo que les contaba, ahí fue donde cayó la bomba atómica. Y más al norte, ahí dice Sendai, por esa zona fue donde cayó el tsunami, ¿verdad? En el 2011 más o menos. Ahora en el norte hay otra isla que se llama Hokkaido. Esa es otra isla enorme, enorme. Ahí son muy famosas las vacas, los lácteos, las vacas y el trigo, ¿no? Y donde hay vacas y trigo, que es famoso, como en Argentina y así, la carne, los lácteos, todo eso es muy famoso en esa zona. Y como tienen trigo, y ahí la capital de Hokkaido es Sapporo. No sé si les suena a quienes les gusta el tomar, han de saber. Sapporo es la famosa cerveza japonesa y viene de aquí, ¿ok? Y más al sur está Shikoku, una isla pequeña, está dividida en cuatro estados. En Japón no se le llaman estados, se le llaman prefecturas, pero es lo mismo. Shikoku significa cuatro países, pero está dividido en cuatro, son cuatro estados, por eso le pusieron ese nombre. Y más al sur, aquí donde dice Fukuoka, por esa zona está Nagasaki y es donde cayó la segunda guerra, la segunda bomba nuclear. Y más al sur está Okinawa. De ahí viene el señor Miyagi de Karate Kid y Okinawa es famoso, ¿no? Total, así es como está en las islas de Japón, pero a sus alrededores hay infinita cantidad de muchísimas islas, donde cada isla es un municipio. Es bien interesante. Vas a visitar un municipio como en México, así como un pueblo mágico, y te vas en ferry a una islita y conoces ese pueblito y así puebleas entre isla e isla. Eso es muy fascinante. Ahí cuando quieran visitar Japón me dicen. También me ha tocado llevarme a muchas señoras, señoras o gente grande de todas las edades, jóvenes, grupo de jóvenes, de todo. Los llevo a turistear también y les doy esta charla y les explico a dónde ir. Ya hice mi comercial para quien vaya, a quien quiera ir a Japón. La población. La población son 120, 30 millones de habitantes. Es la misma cantidad de habitantes que México. Eso es un dato interesante. Tiene la misma cantidad de habitantes que México, pero su territorio nacional es solo una cuarta parte del territorio mexicano. ¿Ok? Es como si todos los mexicanos habitáramos en Chihuahua y en Puebla, quiero decir.
¿sí? Entonces ahí se puede notar como toda la población que está concentrado en un territorio relativamente pequeño. Y aparte, Japón es una zona volcaniza, ¿ok? La isla es totalmente volcánica y solo el 30% del territorio es habitable. Ok, entonces ya le reduje de la misma cantidad de México a que les dije que es una cuarta parte, Japón es una cuarta parte de México, y aparte ahí se reduce todavía un 30%, el 30% es la única zona habitable. Sí, ya lo demás son puros volcanes, por eso Japón son tan famosas sus aguas termales, es parte de su cultura. Ok, entonces están acostumbrados a vivir relativamente en concentraciones de gente. Sí, pues ellos están muy acostumbrados a vivir de manera pues concentrada, pues. Este, mm, Japón está lleno de sismos, tsunamis, huracanes, ya lo saben. De hecho, la palabra tsunami es japonesa. Sí, esto es debido a que, vean el de arriba, ese está justo entre cuatro placas tectónicas, Dios mío, que todo el rato están roce y roce y choque y choque. Entonces, Japón todo el día, no el día, todo el año hay algunos temblores, ya sean pequeños o mínimos. Y por ende hay tsunamis, ¿no? Entonces, todo el rato estás viviendo en un territorio donde se está moviendo. Entonces, ¿qué sientes? Pues que estás viviendo en una tierra que está viva. Sí, es por eso que de ahí nace mucho el pensamiento japonés. Su pensamiento japonés es muy humilde y dicen, yo no vivo aquí, me están permitiendo dejar vivir aquí. Pues, ¿por qué? Pues porque te están todo el rato viviendo confrontaciones medioambientales. Entonces así se va formando mucho el carácter. Esto se lo estoy diciendo de manera o sea, esencial japonesa. Su raíz pues viene de aquí, ¿no? De esta convivencia con las catástrofes naturales. Entonces están acostumbrados ellos a que construyan una ciudad y toda esa ciudad se les derrumbe, ¿sí? Entonces están en esa constante adaptación. Y toda esa ira, toda esa frustración la manejan a la construcción, ¿sí? Que eso sería la descripción de la palabra resiliencia, ¿verdad? Entonces yo creo que son muy resilientes, sin querer queriendo, digamos, ¿no? Como diría Chespirito, ¿no? O sea, ellos son, muy resilientes. Toda esta frustración, toda esta energía, toda esta pérdida, la van a descargar en construcción y yo creo que pues viene de aquí. Luego la seguridad, prevención. ¿A qué voy con esto? Pues como todo el rato están viviendo en catástrofes naturales, pues todo el rato ellos están pensando de manera preventiva, que esto es una gran diferencia con México. No quiero generalizar, pero nosotros tenemos esa tendencia. En México, en los negocios, normalmente ya rápido hacemos el negocio o rápido hacemos el proyecto, pero ya el 80% mayormente son parches del proyecto. Pero en Japón dicen que el 80% es planeación y el 20% es ejecución. En Japón se esmeran demasiado en la parte preventiva y ya lo demás casi casi sale de manera natural. Esa parte también yo como traductor siempre he vivido ese choque entre ambos países de la diferencia de pensar y viene yo creo que de aquí que el japonés es sumamente preventivo, ya para después no tener nada, y el mexicano es primero que se haga y después ya vamos viendo y vamos... Ah, ¿alguien prendió el micrófono? Eh, porque se está escuchando una conversación. Ok, ok. Y entonces yo creo que viene de aquí, porque ellos están todo el rato recibiendo pues golpes y golpes, ¿no? Entonces están acostumbrados a adaptarse, digamos. Ellos, los japoneses, tienen una manera de pensar muy fuerte referente a la impermanencia. Esta palabra es muy importante para ellos. Yo creo que esto, por favor, ténganlo muy presente a la hora de pensar. Un japonés siempre tendrá muy fuerte esta sensación de manera consciente o inconsciente de la impermanencia. Yo creo que de aquí viene que el japonés registra todo. ¿Por qué? Porque para ellos, ellos tienen 4 estaciones del año que son muy cambiantes, ¿ok? No es como en México, en Japón, bueno, es mayormente pues lluvia y seca, ¿no? Y en frío pues hace frío, y en calor hace calor, pero en Japón es realmente muy diferente cada estación.
Empezando desde perdón, desde el verano, que es el de la derecha arriba, es un calor súper húmedo, es como si estuvieras en Tabasco. Ellos están a 0 metros a nivel del mar. Hace un calor horrible y vuelven todos prietos, morenitos, morenitos. Y después llega el otoño, es el de la izquierda abajo. Es la época más romántica hacia el japonés. La comida, la época de la cosecha, es cuando hace el arte, florece, es una época romántica. Y después llega el invierno, neva, -20 grados, dependiendo de países, digo, de lugares, -10, -5, frío, frío muy, muy fuerte. Por eso se vuelven blancos, blancos. Entonces, como están bien morenos y con lo blanco, yo creo que es por eso que se vuelven un poquito amarillizos. Lo famoso que se le dice que los orientales son amarillos, ¿no? Y luego viene la primavera, es el de la izquierda arriba, y ahí, ¡pum!, florece de un día para el otro las flores del cerezo, el sakura, ¡tras! Florece todo el país, ¿ok? Y esas flores solo duran 1 o 2 semanas florecen 1 o 2 semanas en el año, ¿sí? Es instantáneo, y es por eso que los japoneses se identifican mucho con esta flor, es decir, es la impermanencia, un momento catártico de belleza pero desaparece. El japonés considera que es así su vida y constantemente de esa manera ve el tiempo, ya que el tiempo es cambiante y también por los catástrofes naturales tienen siempre conciencia de que lo que está sucediendo va a acabar. Es por eso que tienen una afinidad muy, muy severa de registrar todo. Por eso es muy famoso los japonesitos que van caminando con sus cámaras y tomando fotos, ¿no? El típico, imagen del turista japonés como de los noventas, ¿no? Bueno, ahorita ya, por las economías ya lo que está aumentando más son los chinos, ¿no? Este, yo creo que ahorita China está viviendo lo que Japón vivió como, en su tiempo, digamos, de florecimiento, ¿no? Pero bueno, entonces los japoneses tienen mucho esto, de esa reflexión de la impermanencia. Como los climas son muy cambiantes, todo el rato lo registran todo, y si trabajan con ellos o quienes han trabajado con ellos, se darán cuenta que ellos registran todo. Y siempre, si trabajas con ellos, por ejemplo, termina un proyecto y te dicen, o sea, pues dame como un reporte, deja registro de todo, de todo, de todo, y eso es lo que ellos le llaman que es la fuerza de la empresa, es el secreto de la empresa, es lo que mueve, es la identidad de la empresa, ¿no? Todos esos registros, ¿no? Buenos o malos. Entonces eso también de aquí viene mucho de que los japoneses sean así. Bueno, el respeto a la naturaleza, el respeto a las personas, ya ven cómo son, es muy famoso que ellos son muy humildes, son muy respetuosos, pues yo creo que vienen ahí, aunque hay sus excepciones, ¿eh? Hay japoneses que vienen con todo, pero en general, pues sí, sí tienden a ser así lo que les contaba de las 4 estaciones del año, de que de aquí viene mucho algo que en cambiante, la impermanencia, y es su constante como disfrutar no disfrutar, como registrar o como detectar mucho el momento, porque ya saben que se va a ir. ¿Verdad? De aquí viene también mucho la prevención, ¿sí? Siempre cada estación, ellos se cambian de ropa, ¿verdad? Bueno, obviamente, pero en Japón, por ejemplo, guardan cuando viene el verano, o sea, ya está toda la ropa del invierno guardado y así constantemente sacan la ropa, ¿no? En México, relativamente estamos con la misma ropa todo el año, ¿verdad? Bueno, es muy, muy marcado. Otro punto importante es la cosecha del arroz. El arroz, que es la comida más importante, la comida más importante de México, de Japón, el arroz, y a cambio en México sería el maíz, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver en cómo pensamos. Es decir, el cultivo del arroz en Japón solo se puede cosechar una vez al año, ¿ok? Y en la primavera se cultiva en diferentes, perdón, en la primavera en unos depósitos pequeños para que se coseche, se dé la plantita, ¿no? En verano se planta en tierra, que son como estanques de agua, y en otoño se cosecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitas muchísima planeación para cosechar el arroz. Y si se te va una estación, te quedas sin comida en ese año y te mueres, ¿verdad? Ya ahorita obviamente hay súper y tal, pero hablo de manera antropológica, ¿no? A cambio, en México había muchísima comida.
Entonces, y aparte el maíz se puede cosechar relativamente una o dos o tres veces al año y con solo habiendo agua y calor se puede cosechar. ¿Qué quiero decir? Que en México no les batallamos tanto por la comida. Aparte habían, estiras la mano y había que aguacates, que cacao, etcétera, ¿no? Que el tomate. Y en México perdón, en Japón sí carecía bastante. Entonces, de aquí viene esa sensación de tener que como acumular, que ahorrar, que prevenir. Entonces, de aquí viene mucho, porque si no se morían ellos. Es decir, la cultura de la planeación viene en su genética. Su población es mayormente grande. En México tenemos el promedio de edad, no me refiero al promedio de vida, sino el promedio de edad es como de 29 años. La de Japón es casi 50 años, 49 años. Es una población relativamente grande y en México es una población joven. Esa es una de las razones por la que vienen empresas japonesas a poner sus empresas aquí en México. ¿Por qué? Porque por la mano de obra que es de calidad y joven. ¿Sí? Este, su población es homogénea, que quiere decir que todos son japoneses. Es decir, no hay mucha pluralidad. Por eso los japoneses, cuando ven un extranjero en Japón, pues igual y sí se le quedan viendo, ¿no? Es decir, ni en clases sociales ni en raza hay mucha diferencia. Todos son muy iguales. El 80% de la población japonesa es clase media, digamos, viven bien y todos son japoneses. Entonces, no tienen no están muy acostumbrados a la pluralidad, ¿ok? Es por eso que en México y como en países del occidente, no, se les da mucho, nos dan mucho énfasis en la expresión, ¿no? De que en la manifestación o en la escuela levantar la mano y manifestar tus ideas, pero en Japón no fue así. En Japón en la escuela es todos calladitos se ven mejor y manifestar una idea hay veces que sí les cuesta trabajo porque en Japón se le da más valor a que entiendas cómo piensan los demás sin hablar. Por eso en Japón le dan mucho valor eso. ¿Qué sentirá el otro? Pero sin preguntarle, casi casi. O ofrecerte mi ayuda sin que me lo digas. ¿Sí? Como en el sentido común le dan muchísimo énfasis en Japón, pero en México no tanto. Sí, en México es, pues si no me dices, no voy a saber. El que no llora, ¿qué? El que no llora no mama o cosas así, ¿no? Entonces se les da mucho el valor de la manifestación de la expresión en los países occidentales, pero en Japón pues no tanto. Ahí otro conflicto, otro roce que hay entre México y Japón, ¿no? Entonces esto es importante para entender ellos cómo ven las cosas. Adentrémonos un poco en su historia. Eso es lo que les mencionaba, la raza mongoloide es así, el mapa de arriba, cómo se fue distribuyendo la humanidad en el mundo y la raza mongólica fue cómo entró al continente americano, ¿ok? Su historia más vieja de Japón es desde los 11.000 años antes de Cristo y se han encontrado este tipo de cerámica y se dice que es la cerámica más vieja del mundo. Y eso yo no lo sabía, pero lo vi en varias fuentes y decía lo mismo. Este periodo se llama periodo Jomon. ¿Sí? Ellos vivían en paz en esa isla. Los japoneses eran así como muy barbones. Eran como los de la izquierda arriba. Barbones. De hecho, se parece mucho a nuestros indígenas mexicanos. Después, desde el continente, entró una nueva raza, que es la raza esta oriental de la derecha. Esta raza se llama Yayoi, ¿sí? Viene de los chinos coreanos, ¿ok? Viene del continente asiático, entró hacia, bueno, Japón es parte de Asia, pero del lado del continente entró hacia la isla, ya que también está un poquito más pegada a la isla, ¿ok? Entró una nueva raza y esta raza también la verdad, fueron poco a poco invadiendo a los nativos. Y los nativos originales que están en Japón se fueron hacia Hokkaido al norte y hacia Okinawa. Y esos nativos siguen relativamente existiendo. ¿Ok? Y como pueden ver, son muy, muy idénticos a los latinos, digamos. Sí, de hecho, los Los japoneses... coreanos, un grupo de coreanos. A ver, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Sí? Ok. Y como pueden ver, esa es la diferencia de raza, ¿no? Inclusive se puede ver en las facciones, ¿no? Esta entrada de la raza Yayoi fue determinante y de aquí se le llama el periodo Yayoi, ¿ok? Ellos entraron del 900 antes de Cristo, pero ya había una cultura fuerte de 10.000 años, que es el periodo anterior, el Jomon,
¿ok? Ellos eran totalmente el culto a la naturaleza, etcétera. Entonces aquí entró Yayoi y ellos trajeron el arroz, ¿ok? Eso facilitó mucho la cultura porque tenían comida, pero empezaron los conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el arroz lo empiezas a acumular, tienes bodegas. ¿Y qué pasa? Pues entre los pueblos se empiezan a robar, ok, me van a atacar, necesito hacer armas. Empezaron a ver los ligeros reinos, ok, y de aquí empezaron a empezar los conflictos de tierra y territorios, etcétera. No lo habían, pero desde que empezó el Yayoi y esta nueva raza, bueno, aunque ya dominó casi todo el continente, el arroz empezó a cambiar en la alimentación básica y lo que les mencionaba, que el arroz es fundamental en la percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas planeación de largo plazo para irlo cultivando, ¿no? Solo se puede cosechar una vez al año. Esto también tiene que ver mucho en el pensamiento japonés. Y en esta época también se fue consolidando el pensamiento, su primera religión, que es el sintoísmo. Sintoísmo es la religión japonesa. Todo eso se los platico porque todos esos son elementos que constituyen a un japonés, ¿ok? Tal vez ustedes dirán, ah, no tiene que ver con los negocios, pero claro que sí. Sí, el culto a la naturaleza es una religión animista, es decir, que todo tiene un alma. Los árboles, las montañas, etcétera, es la primera religión japonesa y existen 88, no, le puse 88, perdón, es un error. Según yo son 8.000 santuarios en todo Japón, ¿ok? Hay santuarios sintoístas y después lo voy a platicar del budismo. Entonces, en el caso de Japón hay santuarios sintoístas y hay templos budistas. Es un sincretismo de culturas, es una fusión de culturas y religiones, que les iré platicando, que esa es otra característica japonesa. Elementos del sintoísmo, pues el famoso portón, ese se llama torii, ¿sí? Es una entrada hacia un lugar sagrado. Entonces, donde haya algo sagrado, un mar, una montaña y al fondo siempre un santuario sintoísta, va a haber este templo. No puede haber portón sin templo, templo sin portón, ¿no? O sea, siempre es una y otra, es el templón hacia otro. Pero también el templo, bueno, el santuario puede ser la misma naturaleza y por eso solo ponen el portón. Bueno, ese es el torí, siempre a la hora de entrar haces una reverencia y entras. Del lado derecho, no sé si lo hayan visto, quienes han ido a Japón han visto esta cuerda que siempre lo ponen en una piedra o en un árbol enorme que lo consideran un dios. ¿Y esto qué significa? Es la nube, es el cielo, ¿sí? Y de hecho ponen papelitos, son como rayos o como agua, que quiere decir que es algo divino. ¿Ok? Ese es el significado que tiene. Y de izquierda a derecha, de izquierda a abajo, siempre en el santuario, ¿qué ves al fondo? No ves ninguna figura de un dios. No son monoteístas como nosotros. Bueno, no como el occidente, que haya una figura como un Cristo o algo, sino hay pequeñas esculturas de animales, pero en el mero, mero santuario, ¿qué es el elemento más importante? Un espejo. Un espejo, sí es el elemento más importante. ¿Qué es esto? El espejo que ves a ti mismo. Es el sentido de la introspección, ¿sí? Entonces, dentro de mí es como donde está el Dios. Otra interpretación es cómo me ven los dioses, ¿sí? Entonces tienen estas connotaciones. Entonces esos son elementos o pensamientos pues que constituyen al japonés y me parecen muy bellos. Años después, en el siglo III, IV, esto fue antes del budismo, antes de que entrara el budismo, ya había entrado el confucianismo. ¿Por qué les digo esto? Yo creo que ustedes pensarán que me estoy remontando demasiado. El confucianismo es totalmente la base del pensamiento oriental y también el pensamiento, pues más que nada japonés. ¿Quién fue Confucio? Confucio es del año 500 antes de Cristo, ¿ok? Buda también es del año 500 antes de Cristo, ¿ok? Es más o menos de la época. Es 500 años, o sea, después de 500 años de Confucio ya que nació Cristo. Entonces esos pensamientos son realmente antiguos, ¿verdad? Y él se esmeró más que nada en la filosofía de la ética, de la moral, pero social, filosofía social ética. Sí, creó algunos alineamientos que son, pues, clave en la ética actual, ¿sí? Que hablan de la consideración, considerar al otro, el sentido de la responsabilidad, pero la responsabilidad habla de hacer lo correcto, ¿sí? Y la responsabilidad siempre tiene que ayudar al prójimo, ¿ok?
No es un sentido individualista, siempre es un sentido colectivo. Esa es la gran diferencia con la actualidad, que todo se le atribuye a la meritocracia, al individualismo, y esto es algo que choca mucho con la sociedad de social, de comunidad, de grupo, ¿no? Que nosotros queremos constituir un grupo en una empresa, en un departamento, ¿no? Entonces no hay que perder de vista esto, ¿no? El respeto al otro, que no se fraccione, siempre en grupo, pero siempre la consideración hacia el otro. ¿Qué es considerar? Pues si yo llevo, si me regalan algo, pues consigo para todos, ¿no? Y luego ya pues voy y los considero, ¿no? Por eso el japonés siempre que va a Japón y regresa, siempre trae un pequeño chocolatito a todos. ¿Sí? Entonces esa ligera consideración es siempre como tú, siempre yo te tengo en mi mente, ¿no? Eso es bien importante, pero hacerlo saber. Y los japoneses casi no lo dicen, lo manifiestan, ¿sí? Es por eso que siempre dan un pequeño obsequio, ¿sí? O siempre cuando tuviste la reunión y ya te fuiste a tu estado o tal, no termines, siempre mandarle un pequeño correo y decirle, hey, gracias por tu tiempo que me diste en la reunión que nos acabamos de ver. Eso es consideración constante, ¿sí? De que te tengo en mente, ¿sí? La responsabilidad, pero la responsabilidad siempre es hacia el otro, el colectivo, la cordialidad, ser cordiales, ¿no? Es por eso como hacen esas ligeras acciones para que el otro esté cómodo, ¿no? El conocimiento, pero el confucianismo dice que el conocimiento siempre debe de ir dirigido el conocimiento se debe de utilizar hacia un buen juicio. ¿Para qué el buen juicio? Para todos, ¿no? Siempre es de manera colectiva, la confianza, la lealtad, la sinceridad, ¿sí? Ser humildes y el respeto, ¿sí? Estos son súper elementos que vienen del Confucio y estos, pues evidentemente, como que pues describen mucho a cómo es un japonés, ¿no? Estoy generalizando porque hay uno que otro que, ay, se pasa, ¿eh? Pero bueno, 100, 200 años después entró la cultura china. Y como cuando entra una cultura, una religión, de hecho no entró como invadiendo, como en el caso de España, sino ellos, más bien unos misioneros japoneses fueron a China para traer la religión china a Japón, ¿ok? ¿Y por qué la trajeron? Porque ellos tenían un sistema político muy, muy ordenado en China y era con base a la religión budista. Entonces, por eso intentaron traer el budismo para dominar al pueblo, ¿ok? Entonces era un sentido más político-religioso, pero siempre cuando viene una religión, como cuando llegó con la religión católica cristiana acá a México, entran las artes, ¿verdad? En México también entró la pintura, la escultura, la arquitectura, todo. Y eso ocurrió con el budismo hacia Japón también. Entró el papel de arroz, la tinta china, la arquitectura, y algo importante, entró el kanji, los ideogramas, ¿verdad? Esa es la escritura china. Escritura que nació hace como 5.000 años, ¿ok? El cual consiste desde imágenes, desde dibujos, hacen una idea, una idea, una palabra, una letra es una idea. Entonces yo creo, ¿por qué les explico esto? Esto yo creo que tiene que ver mucho porque los orientales, o en este caso los japoneses, tienen muy fuerte la fuerza de la abstracción de las ideas. Es decir, algo muy abstracto, son muy buenos en materializarlo, concretarlo en una sola idea. Si han visto sus documentos, es muy visual, tiene imágenes, tiene itinerarios, no ponen mucho texto. Y nosotros sí, un reporte, todo escrito. Y me ha tocado que un subordinado mexicano va con su jefe japonés a ver el reporte y todo escrito y me dice, no, yo no voy a andar leyendo esto, no tengo tiempo, resúmemelo en una sola hoja y no pongas texto. Y el mexicano se rompiéndose la cabeza, ¿verdad? Me ha tocado mucho eso. Entonces, ¿qué quiere? Fotos, mapas, calendarios, tablas, ¿no? Entonces yo creo que viene mucho de aquí, ¿no? Entonces, cómo ellos expresan sus documentos, los japoneses, también creo que viene mucho aquí. Entonces, los japoneses entró esta escritura china, pero lo que hizo Japón ya tenía un idioma, entonces acondicionó el idioma japonés con la escritura china. Entonces compartimos la misma escritura, pero el chino lo lee en chino y el japonés lo lee en japonés, y entre chinos y japoneses no nos entendemos nada en cuanto al idioma, pero al escribirnos más o menos sí podemos entender qué dice ahí escrito.
Pero de ahí los japoneses no se dieron por vencido y crearon otra escritura, que es el hiragana, que esta es fonética, no tiene idea, no tiene un significado como en la anterior, pero al verlo es como el alfabeto, que la A suena A y no tiene significado. Es una escritura fonética y crearon esta escritura fonética y una tercera. Entonces los japoneses tienen tres escrituras, una ideográfica y dos fonéticas. Esta fonética hiragana y esta tercera fonética katakana. ¿Y por qué crearon esta tercera? Porque empezaron a entrar palabras del extranjero al japonés, al Japón, y había muchas palabras que no entendían. Entonces las representaban así nomás, por ejemplo, puerta. Entraron los británicos y dijeron, órale, ¿qué es eso? Y una puerta, en Japón no habían puertas, eran corredizas. ¿Cómo se dice eso? Y el británico les dice, doa. Y dice, doa. Y lo pusieron en katakana, doa, doa. Y los japoneses a una hora a la puerta le siguen llamando doa. Y lo escriben en katakana. Sí, es una escritura fonética que viene del extranjero. Entonces, la escritura japonesa es una combinación de las tres, ¿ok? Ideográfico y fonéticos. Y bueno, pues el budismo, pues ¿quién es Buda? De igual manera, Siddhartha, de hace 500 años antes de Cristo, ¿sí? Él también, él practicó ay, no recuerdo cómo se llama eso, que te golpeas a ti mismo, ¿no? Y así como que te liberas, pero no le gustó. Y bueno, y él era un rey, era un príncipe, no era un rey, era un príncipe, no tenían, o sea, nada, era cómodo, pero él veía en la sociedad mucho sufrimiento. Y él se esmeró en buscar cuál es la raíz del sufrimiento, ¿ok? Y en eso consiste su vida. Y en otra fue quien sistematizó la meditación. Ya habían muchos quienes hacían meditación, pero él la hizo de manera muy pragmática y te explica cómo hacer esa meditación y cómo llevar las ideas. Le recomiendo mucho el budismo. Hay muchísimas personas, independientemente de su religión, que practican el budismo pues, como una práctica filosófica. Entonces, hay cuatro elementos clave del budismo. Dice, reconocer que la vida implica sufrimiento. Esa es la regla número uno. Reconocer que la vida implica sufrimiento. Número dos, comprender que el sufrimiento tiene causas, ¿sí? Y en las causas habla sobre el apego o sobre las avisiones. De hecho, hay otras como siete que hablan sobre el apego material, que es el más famoso, el apego a tus propias opiniones, el apego hacia las otras personas, el apego hacia los planes. Hay muchos apegos, pero bueno, aquí lo sintetiza, comprender que el sufrimiento tiene causas que vienen del apego, ¿no? La tercera regla del budismo, reconocer que es posible sobrellevar el sufrimiento posible ponerle fin al sufrimiento, ¿sí? Y la cuarta es, pues ya te dice cuál es la guía y es la manera pragmática de cómo liberarte de ese sufrimiento. En eso consiste el budismo, ¿ok? Y esto, ¡pum!, se expandió dentro de Japón y hubo un sincretismo entre lo que les hablaba sobre el sintoísmo y el budismo. Entonces, cuando vas a Japón, encuentras ambos templos viviendo pues en paz, que eso me parece interesante. La historia de Japón está abreviada, digamos, se la resumo, que son guerras de imperios, ¿sí? Y hubo ya en la época reciente, como en el año 1500 más o menos 1600 una persona que se llama Tokugawa Ieyasu. Él fue quien unificó por primera vez todo Japón, ¿ok? Entonces, unificó Japón y ya cuando fue Tokugawa, segunda, tercera generación, porque fue una dinastía, ¿sí? Y con la misma sangre estuvo, pues, un imperio, dominando todo Japón. Fue cuando llegó la intervención europea y llegaron los franciscanos con la cruz. Entonces, pero los japoneses ya sabían que en el mundo estaban conquistando el mundo a través de la cruz, ¿no? Que había invasiones, ¿no? Entonces los japoneses dijeron, aguas, nos van a invadir. ¿Qué hizo Japón? Cerró fronteras, ¿sí? Cerró fronteras del mundo y no dejó entrar a los extranjeros, ¿sí? Con algunas excepciones. Entonces, de esta manera, geográficamente, pum, se cerró, lo pudieron hacer, se aisló del mundo porque eran una isla y aparte erradicó el cristianismo de Japón. La imagen de la derecha ponían la imagen de Cristo en el piso y hacían que la pisaran y si no la pisabas te cortaban la cabeza. Entonces así erradicaron el cristianismo así pues para proteger el país, ¿sí? Aunque bueno, hay unas excepciones porque sí, el cristianismo sí se infiltró y hubieron japoneses muy, muy devotos al cristianismo.
Este periodo se le llama periodo Edo, ¿sí? Cerraron fronteras del mundo y se aislaron del mundo por 300 años. Esta época es el renacimiento japonés. Es cuando vemos en las películas, en las artes, los samuráis caminando y todas esas escenas vienen de aquí. Es del 1600 a finales de 1800, más o menos. Y aquí se constituyeron mucho los dos, los caminos. El karate do, el kendo. El do, ellos lo ven como un camino de vida, inclusive casi casi es una religión. Ok, entonces ven, por ejemplo, que el camino de la espada, ¿sí? Entonces el discípulo, el maestro al discípulo, enseña toda su ética, todos sus conocimientos. El artesano lo enseña a través de su profesión, lo enseña como el camino de vida, el no mentir, el no robar, el ser disciplinado, todo lo que les platiqué del confucianismo, todo lo enseñan a través del camino. ¿Por qué les digo eso? Esto lo tienen muy fuerte. Entonces, ellos, los ingenieros, la parte administrativa, siempre te enseñan, tú te moldean tu carácter, tu cómo se debe de trabajar a través de su trabajo, de su profesión. Y esto viene mucho de aquí. ¿Sí? El Bushido, ¿no? Y los japoneses se consideran casi casi samuráis, ¿no? Y aquí viene todo lo del confucianismo. Ellos tenían sus reglas, la lealtad, el honor, etcétera. De hecho, un punto interesante, el occidental dice siempre, no, que el japonés es muy honorable y así, pero yo no lo veo así. De hecho, los japoneses casi no hablan de honor. Los japoneses hablan sobre la vergüenza. Ellos odian la vergüenza, temen a la vergüenza, ¿no? Entonces siempre hasta se cortaban, hacían el harakiri por vergüenza, no lo hacían por honor, pero fue traducido como lo hacían por honor y yo no lo veo así. Los japoneses tampoco. Es el cultura de la vergüenza, evitar la vergüenza. Por eso los japoneses dicen, ¿qué? ¿No tienes vergüenza? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de lo mismo, que eso tal vez se traduciría al honor, pero no es bajo el punto de vista del honor, sino es la vergüenza. Entonces los japoneses odian la vergüenza, por eso nos llegan tarde, hacen lo que hacen porque no quieren que los vean con ojos de vergüenza, ¿no? Después, ya por influencia gringa, Perry, abrieron fronteras y empieza la modernización, y empieza un Japón un poquito bélico, que empieza a atacar a China, Corea, etcétera. Y aquí es cuando nace el primer ministro, la fin de la era samurái, fue bueno o malo, hay varios, se dividen aquí las opiniones si fue bueno o malo que se haya, abrieron las fronteras, entró toda la cuestión occidental, se empezaron a vestir así como occidentales, toda la arquitectura empezó a volver occidental, se perdió muchísima cultura, pero se modernizó, pues bueno o malo, ¿verdad? Y aquí siempre tenían estos códigos de conducta, los decían, esto los mencionan en las empresas y también los mencionan en las escuelas, que son las mismas que les acabo de mencionar. Sobre el respeto, lo de la consideración, el tiempo, ¿no? Todo esto siempre los llamaron como códigos de conducta, inclusive antes el emperador las leía, ¿no? Entonces por eso las tienen tan arraigadas y en las empresas también las tienen muy, muy arraigadas, ¿no? Y bueno, perdón, aquí lo puse solo como ejemplo, pero en esta época, ya después del modernismo, no solo Toyota, pero todas las empresas, perdón, es que esta exposición también se los di a los empleados de Toyota, por eso aquí está Toyota. Y aquí empezaron ¡pum! A fundarse todas las empresas japonesas que conocemos, pero no todos empezaron como automotriz. Por ejemplo, en el caso de Mazda, que también estuve trabajando ahí, empezó con corchos. Pero cayó la Segunda Guerra Mundial, toda la industria se volvió bélica y de ahí empezaron a aprender nuevas tecnologías y así Mazda se empezó a hacer, en vez de corchos, carros. Y así sucedió con muchas empresas que conocemos. ¿No? Cayeron las bombas atómicas, no voy a profundizar mucho, ya es algo que conocemos, es algo muy doloroso. Hiroshima y Nagasaki fue algo pues, terrible, de hecho yo ahorita sigo haciendo traducción de testimonios de sobrevivientes de la bomba atómica y es algo que me duele muchísimo. Y después ya Japón ya entró en paz relativamente y así fue como empezaron a crear sus sistemas, aparte de que ya tenían toda esta conducta, ellos no tenían muchos recursos naturales, lo único que tenían era el recurso humano. Entonces se dedicaron al 100% a capacitar a su gente y fue como empezaron a crear todo lo que estamos mencionando, simplemente lo sistematizaron. Por eso le estoy platicando todo esto, la resiliencia,
Sí, todos estos conceptos tan famosos, lo de las 5 S, sí, los siete porqués, ellos hacen lo del por qué, por qué, por qué. No me estoy enfocando aquí porque hay infinidad de cursos sobre los sistemas de Toyota y no quiero hacer lo mismo que todos, pero les quiero explicar el por qué llegaron a ese pensamiento. Entonces los japoneses ya tenían sus métodos de trabajo y la verdad siguen haciendo lo mismo. Lo único que hicieron fueron materializarlos y compactarlos en reglas, las cuales son las que nos están enseñando, ¿verdad? Y funcionaron muy bien. Y así, ¡pum!, Japón se desarrolló, en solo 50 años se convirtió en potencia mundial. Y es el Japón que conocemos, ¿verdad? Este es el Japón que conocemos, es el Japón que vienen acá a poner a poner sus empresas. Pero bueno, Japón es un país lleno de costumbres, cultura muy, muy bella. Su educación es muy, muy, muy bien. Yo he ido muchas veces a Japón. Perdón, a la escuela y desde los niños les enseñan como la ceremonia del té, de estar con calma, etcétera. No quiero generalizar porque tienen otros problemas muy oscuros, como también ellos tienen bullying, tienen suicidios, tienen otros problemas. No quiero también que parezca que Japón es lo máximo, porque tienen sus lados oscuros, pero también tienen sus lados positivos, ¿no? Trabajar en cooperación, ellos comen en la escuela, pero siempre tienen un cargo y siempre por días de la semana les ponen quién es el encargado de qué y les ponen roles y responsabilidades y para pues trabajar siempre en comunidad. ¿Sí? Ellos no tienen gente de quien limpia del aseo, porque en México tenemos muy, muy mala costumbre de no ser muy ordenados, no quiero generalizar, y decir, no, pues que me ha tocado infinitas veces de personas que el mexicano que tira el papel en la calle y la basura en la calle dice, no, es que les estoy dando trabajo a los del aseo. Y dices, ah, canijo, eso está muy fuerte, se me hace muy fuerte, ¿no? Y yo como mexicano, pues me duele, ¿no? Y en Japón no ven la limpieza como castigo tampoco, porque en México es muy común que, limpia esto por castigo, limpia el baño por castigo, ¿no? En Japón todos limpian el baño y así tienes el sentido de gratitud también, ¿no? De las instalaciones, de lo que te da la escuela, en este caso la empresa, etcétera, ¿no? Y su educación es muy, muy impresionante porque tienen muchísimos eventos de muchos tipos. Yo también lo practiqué en la escuela japonesa aquí en Guadalajara, donde hacen eventos, por ejemplo, de arte, el de la izquierda arriba, hacen eventos deportivos, hacemos viajes y bueno, en mi caso me tocó ir a Mazamitla, Jalisco, etcétera. Pero interesante porque haces equipos y hacen roles y responsabilidades desde niños. El tesorero desde niños, está el presidente desde niños, ¿no? Está el del itinerario, el encargado de esto, el encargado de divertirlos a los demás. Entonces, desde niños definen muy bien los roles y responsabilidades, se pelean mucho, etcétera, pero al lograrlo todos se abrazan llorando de que lo lograron. ¿Qué hacen con eso? Incitan mucho el sentimiento del logro, ¿sí? Entonces, así lo hacen y así en las empresas cuando le están batallando dicen, pero va a llegar el logro, va a llegar el momento, ¿no? Y todos se aguantan porque han sentido ya el sufrimiento para llegar al logro. Y eso lo incitan mucho desde pequeños. El itinerario, ¿no? Desde niños te hacen a escribir itinerarios. A mí me hicieron escribir muchísimos itinerarios. Y en la escuela mexicana yo nunca hice un itinerario, sinceramente. Tal vez en la carrera, pero por primera vez hice un itinerario en las empresas. Pero nunca en la vida de niño hice un itinerario, ¿no? Y desde niños te ponen a hacerlo. En las vacaciones de verano este, te ponen a hacer en tus vacaciones, te dejan tarea, que es horrible, y te ponen a planificar cuánta tarea vas a avanzar por día, por el amor de Dios. Y si te atrasas, tienes que poner cómo vas a recuperar ese tiempo. Hasta se me hace demasiado para el niño, pero el niño acostumbrado hasta lo hace, ¿no? Pero pues bueno, ya en el futuro les sirve. Y entonces todo lo ven por medio de calendarios. De hecho, a mí se me hace hasta de manera exagerada, porque me ha tocado que los llevo a la playa a cotorrear, a divertirse, y me dice, de esta hora a esta hora, ¿qué vamos a hacer? Y ya les hago un itinerario y le pongo tiempo libre. Y ellos, ok, entonces tiempo libre, ¿no? Pero si no se los dices, ellos están totalmente arraigados al itinerario. Y se me hace too much de repente, pero pues es así ellos como los educan. Y en las vacaciones también, desde las 6 de la mañana tienen que ir
un parque y hacer el ejercicio que hacen, el radio, ejercicio de radio que hacen en las empresas japonesas, ¿no? Y hacen un itinerario y hacen de estampitas de que vas y ya te ponen tu estampita del día del bien hecho y los niños felices de que acumularon diario eso. Entonces tienen un sentido de orden muy impresionante. Y lo que les decía del registro, también les ponen un proyecto especial en verano y cultivan, por ejemplo, un tomate y ponen diario cómo va creciendo el tomate y con un dibujo y todo. Entonces, ¿qué incita a eso? Pues esto como el registro, por eso ellos ya están acostumbrados a como tienen un problema y eso lo registran y ya ponen sus causas y todo y lo dejan como patrimonio de la empresa, pues para que el que viva la misma problema ya puedan ver como le hizo el cuate anterior, ¿verdad? Entonces, estos desde niños los van educando. Entonces, estos temas, lo que les estoy mencionando, que son los típicos conflictos que suceden entre los mexicanos y japoneses a la hora de trabajar juntos. Y es la razón, lo que les quise explicar el día de hoy, pues es ellos cómo piensan, ¿verdad? Cómo nos ven, ¿verdad? Y dentro de sus escuelas tienen lo del Senpai Kohai, ¿verdad? El que tiene más experiencia, pues como que tiene el derecho de exigir al que tiene menos experiencia. Y eso lo tienen muy fuerte en las empresas, en el ámbito laboral, ¿verdad? El que diga lo que diga el de arriba, pues en japonés existe la palabra sensei, ¿verdad? Sensei, que le traducen como maestro. Y está correcto, pero sensei son dos palabras, sensei, y significa el que vive primero. Entonces, sensei simplemente, pues el que en Japón le dan demasiada, ¿cómo le llaman? Valor a alguien que tenga más experiencia. Entonces, hay veces que tú entras a una empresa, tienes más edad que el que ya está en la empresa, pero tú le tienes que hablar de usted, porque ese cuate que es menor de edad que tú, tiene más experiencia que tú. Entonces, en Japón casi casi le tienes que hablar de usted, aunque sea menor de edad que tú, pues al que tenga más experiencia que tú, ¿no? Entonces es así como funciona la sociedad y el pensamiento japonés. Y así, del lado izquierdo, pues toda esta experiencia, los técnicos, toda la relación. Y del lado derecho, pues sí, siempre sus empresas hacen lo del ese ejercicio, eso también es como un sentido comunitario. Y antes, ahorita ya no lo hacen, enfrente de todos se leían lo de las conductas, que eso viene desde el Confucio, ¿no? Entonces es así como pues, se constituye como el carácter o el ámbito laboral japonés. Con esto concluyo, me pasé un poquito de las 11. Este, perdón, aquí falta otra diapositiva. Y aquí todos esos los pilares de la conducta, ¿no? Típico de las empresas japonesas, o los 4 5 S, los 5 porqués. El Mendomi, no sé si lo vean en hay varias empresas que llevan a esto, es de que el de arriba, el que tiene más experiencia, debe de cuidar al de abajo, ¿no? Y eso ya lo hacen de manera sistemática. Y es así, pues, como funcionan mucho las empresas y, pues, los negocios, ¿no? Del ámbito laboral japonés. Y con esto concluyo mi charla. Espero que no los haya enfadado y no sé si me permiten que tengamos 10 minutos de sesión de preguntas, aunque me estoy pasando de tiempo, o no sé, de parte de la organización, si podemos hacer eso. Sí, Con claro esto que sí. concluyo. Tenemos Ujú. sesión de preguntas y respuestas. Esperamos a ver quién de nuestros participantes quiere participar. Estamos leyendo los comentarios y Rosy Pech dice que saludos desde Cozumel. Oh, Cozumel. Saludos, muchas gracias por participar. Rosy Pech dice que si podrías regresar la diapositiva anterior, por favor, 2 segundos, pero no sé cuál exactamente. Ajá. Y Geraldine dice que primero que nada, buenos días, agradecer a Minori por su tiempo. Patricia Minoru. Ruiz dice que muchas gracias. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Patricia Ruiz dice que excelente charla, muy amena. Y vamos a Qué ver, bueno. creo que alguien estaba levantando la mano para Sí, las... por favor, me gustaría escuchar, puede ser como comentarios, ¿no? Pero sí, si tienen alguna duda, me encantaría, ya ven que esta manera virtual, pues como que uno no tiene mucha sensación de que estás hablando con alguien, ¿no? Entonces sí me gustaría como escucharlos. Mira, Patricia Ruiz dice que si podrías repetir qué significa sensei. Sensei, de hecho lo voy a poner en el chat. Esos son los dos ideogramas, sensei. El sen, el primer kanji, que es el ideograma, significa primero o antes. Y el segundo ideograma es vivir. El que vive antes o el que vive primero. Eso significa sensei.
Ok, muchas gracias. Luz nos comenta que muy buena la ponencia. ¿Cuántos años tendría que pasar para lograr esta disciplina aquí en México? Ay, híjole, nos va a costar toda la vida, ¿verdad? Yo que soy mexicano, es muy difícil. Es que ellos sí lo tienen desde que nacieron, pero ya sin haber vivido esa raíz, el lograrlo, los japoneses siempre resumen la disciplina que empecemos desde el tiempo. Entonces, comencemos los mexicanos desde el tiempo, y hay dos tipos de tiempo. Uno, cumplir el tiempo de la hora, ¿sí? Es decir, llegar a tiempo, llegar a tiempo, ¿sí? Los japoneses siempre dicen que por eso le dan tanto valor al que llega temprano, o regañan tanto al que llega tarde, porque dicen que si no puedes llegar al tiempo, pues ni siquiera vas a poder lograr a que me cumplas lo que yo te voy a pedir, ¿no? Como proveedor o lo que sea, ¿no? Entonces, pues por eso ellos ya cuando llegas tarde, pues desconfían. Y dices, ¿cómo? Y inclusive lo vinculan con la mentira. Que así se me hace, "Ay, híjole", porque dicen, Nos vemos a las 8 y no llegas a las 8, dices, no me cumpliste. Y significa que me mentiste. Eres un mentiroso, tómala. Entonces, todo tiene que ver mucho con el tiempo. Entonces, empecemos desde el tiempo, en cumplir con los tiempos. Y el segundo tipo de tiempo es el tiempo de entrega, la planificación, ese tipo de tiempos. ¿Sí? Entonces, tengamos un balance de eso, empecemos desde ahí y estoy seguro que si tenemos un buen control de cumplir los tiempos, por ende, vamos a tener disciplina. Por ejemplo, no tenemos disciplina en hacer deporte, no tenemos disciplina en que me iba a planear en leer un libro en un mes y no lo he hecho. Eso simplemente son tiempos. Entonces, es simplemente asignar el tiempo para lo que quieres hacer y cumplirlo. Es solo eso, aunque suena fácil, es súper difícil, pues vayamos, empecemos por eso. Muchísimas gracias. También Geraldine Corrales nos dice que cuál es el mejor mes para ir a Japón de turismo. Uy, Japón depende también los 4 estaciones, los cuatro son muy bellos, pero los que yo siempre recomiendo son en octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque es en los meses en que menos turismo hay, todo es más barato y es muy bello. Sí, todo se vuelve muy otoñal, como las hojas todas muy rojas, muy amarillas, muy coloridas. Y a mí se me hace de los meses más hermosos. Noviembre, aparte de que terminó el calor infernal de verano y se vuelve un poquito entre el invierno y el verano y es muy fresco y no tienes que estar cargando todas las gabardinas de invierno. Pero hay gente que le gusta el invierno y hay festivales de nieve hermosas que también pues valen mucho la pena. Y a quien le gusta eso. Y bueno, y obviamente las flores de cerezo que están a finales de marzo, abril, pero es muy caro, ¿sí? Y aparte atinarle a la semana que va a florecer también está difícil. Entonces, pero bueno, la primera semana de abril es cuando florecen, primeras 2 semanas de abril, para ir a ver flores de cerezo. Si no les importa que esté caro, pues eso también se lo recomiendo. Pero yo soy hombre de verano, me gusta el verano y el verano hace un calor infernal como de Tabasco, así, Campeche, así horrible, con todo respeto a esos meses esos estados que son estados que me encantan en realidad, pero hace demasiado calor, un calor húmedo, pero pues todo divertirse, pones tu kimono fresco y vas a festejar, vas a ver los juegos artificiales de Japón, eso es muy bello, ¿no? Y entonces, no sé si lo respondí porque respondí todos los meses, pero más o menos así. Les Muchas gracias dejo, les también, dejo Juanita. les voy a dejar mi correo. Porque para quien se quede con las ganas de las preguntas y también pues para quien, bueno, yo soy, bueno, no sé si esté haciendo mi comercial, pero bueno, yo soy traductor, quien lo necesite y también estoy llevando mucha gente a Japón, entonces pues me equivoqué, es Minoru.Gutierrez. O quien quiera, Minoru, Isabel Mora tiene una pregunta también. sí, Levantó la por manita. favor, Sí. adelante, Isabel. Hola, buen día. No sé si me escucho. Sí, Ah, claro y fuerte. gracias. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Excelente plática. Es importante conocer este tipo de diferencias, tal vez, que nos puedan ayudar al tema de la productividad laboral, ¿verdad? Sí, Yo tengo, ¿verdad? bueno, Ujú. es como dos preguntas en uno. Por Primero, favor. ¿has estado en ambos lados, tanto trabajando allá con mexicanos y acá con japoneses y atendiendo ambas culturas, ¿no? ¿Qué percepción en general tienen ¿El japonés del sobre el, mexicano? sobre el mexicano y qué práctica podríamos Muy bien. buscar tener
para poder avanzar en un tema de productividad laboral los mexicanos? Está excelentísimo. Sobre la primera, sobre la imagen, hasta eso, no es la imagen que nosotros como mismos mexicanos tenemos, ellos no lo tienen, de que el México en el nopal, con el sombrero y tal, no lo tienen. Al contrario, todos los japoneses lo que me dicen es de que chambean muchísimo el mexicano. ¿Sí? Afortunadamente, siempre me lo dicen. Sí, solo lo que sí me dicen mucho es de que no cumplen su palabra. Y eso tal vez es porque lo del tiempo, lo de hace rato, de que, hey, te lo entrego mañana y no se lo entregas. Eso para ellos lo ven como mentira. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Y los japoneses no se enojan cuando les llegas tarde o cuando les te entregas tarde. Les enoja que no les hayas avisado. Entonces, avisémosle. Si vas a llegar tarde, cuando te diste cuenta, no en el mero momento, a las 8 ya ibas a llegar y a las 8:10 les avisa que vas a llegar tarde, pues cuando yo segurísimamente te diste cuenta una hora antes o media hora antes, pues avísale. Y si les avisas, no se enojan. Se los aseguro. Me ha tocado infinitas veces, ¿no? Porque yo llego tarde. Entonces yo les digo, hey, voy a llegar 15 o 20 minutos tarde. Ah, ok, aquí te esperamos y sin problema. ¿Sí? Entonces hay que avisarles. Muchas Esa gracias. Ujú. Entonces, esa es una. Entonces, la imagen del japonés hacia el mexicano es buena. Es de que es bien chambeadora y que somos muy, muy ingeniosos y muy habilidosos. Eso siempre lo dicen. Y lo que siempre dicen que tenemos muchas carencias es en la planificación, definitivamente. Y que nunca decimos que no. Entonces, siempre lo que no sepamos, digamos que no. Y porque nosotros tenemos mucho decir que no, porque perdemos la confianza y sucede lo contrario. Cuando les decimos que no, les incitamos más a la confianza porque les estamos mostrando nuestra debilidad. Entonces, los que no sepamos, digámosle que no y ya. Porque así el japonés va a poder administrar más recursos para lo que tú no sepas, ya sea un curso, más gente o más tiempo o lo que sea. Entonces, el japonés no puede visualizar eso mientras no se lo digamos, y siempre cuando sucede el mero momento sucede que no supimos. Eso siempre pasa y eso siempre lo vivo. ¿Sí? Entonces digámosle que no, perdón, te dije que sí en la entrevista porque te vendí acá, pero sí me tengo carencias en estas partes, por favor, ¿me puedes ayudar en esto o me enseñas? Y los japoneses te lo aseguro que te lo van a enseñar. Esa es una. Otra, siempre el conflicto entre ambos países, ya seamos jefe o subordinado o empresa y proveedor o como sea entre japoneses y México, es de que siempre hay diferentes expectativas. Es decir, el japonés tiene muchísima expectativa hacia su empleado o hacia el proveedor mexicano. ¿Por qué? Porque al mexicano le vendemos mucha expectativa. No, somos buenísimos en hablar, cabrón. No, que esto, que sí, que el otro, yo te lo resuelvo en un instante, yo tengo mucha experiencia y tal, y el japonés tiene mucha expectativa. Ya con el tiempo, obviamente, y con muchos, mucho, dolor, el japonés ya con mucho, no quiero utilizar la palabra traición, pero así con mucho enfrentamiento, pues se va dando que no es así y ya es así como va mediando con los mexicanos. Pero entonces lo que es importante siempre es entre el japonés y mexicano es hacer coincidir la expectativa que hay entre ambas partes, ¿sí? Dentro del trabajo o dentro del servicio, lo que se vaya a hacer. Entonces, sobre este punto va a ser así hasta ese nivel, hasta X tiempo. Y si es jefe subordinado y te pide algo el jefe japonés, decir que el jefe, la verdad lo debería explicar y los japoneses no lo hacen, y eso es lo que yo le digo a los japoneses que lo hagan, es que expliquen bien cuál es la expectativa hacia el mexicano. Porque muchas veces el conflicto empieza de que no cumple la expectativa. Entonces el mexicano, entonces lo que podemos adelantarnos es decirle cómo le vamos a entregar. Entonces yo te voy a entregar esto de esta manera hasta X fecha. ¿Está bien? Y así hacerles decir que les faltamos a su expectativa. Eso sucede mucho y esa es la recomendación que pudiera dar. Ujú. Muchas gracias. También nos dice Juanita Ávila que estuvo en Japón en marzo, disfrutó mucho conocer el país y le encantó la cultura y la disciplina. Oh, qué bueno, me da muchísimo gusto. Lo puedes notar la disciplina caminando en sus calles. Ujú. Es De igual impresionante. manera dice que saludos de Cozumel, muchas gracias por la ponencia. Y Rosy dice que la diapositiva antes de códigos de conducta, que si la podrías poner, por favor. Ok. Pues Yo también tengo por ahí. mientras la pongo, si hay alguna otra pregunta. Sí, yo. Ujú. Creo Adelante, que por no se ve favor. mi manita levantada.
Ujú. Gracias por tu tiempo. La verdad que estuvo excelente tu ponencia. Ah, muchas gracias. Agradezco a las compañeras de León por esta organización y a ti por tu tiempo. Dos preguntas. Yo supongo que Japón nos lleva años luz en temas de educación financiera. Es algo a Uh, lo que yo me dedico y si nos pudieses así compartir así muy brevemente algo sobre ese tema. yo, Tiene que ver con disciplina, ujú, con el logro, ujú. seguramente con lo que nos compartías con esos valores, y es algo con lo que yo amo hacer, pero luego me cuesta mucho trabajo porque los mexicanos, en términos generales, es mucho el aquí y el ahora, ¿no? Es lo inmediato, eh, llevados por el consumismo, por por muchos factores en nuestro país y bueno, nuestros adultos mayores la padecen mucho Sí, pues es bien complicado esa parte, por eso me gusta hacer lo que hago. Y en otro tema, Minuri, sí. también con el Minoru. tema de las Ujú, fuentes de ujú, ingresos, son dos preguntas, no me tomo más tiempo, pero la segunda tiene que ver con las mm. fuentes de ingreso, es decir, ¿tú qué visualizas como áreas de negocio entre México y Japón? Ok. Qué es lo que tú visualizas en tu experiencia que les podríamos ofrecer, que hay mercado en Japón para como mexicanos? Porque esto viene de la mano con la misma educación financiera, que mínimo deberíamos de tener 7 fuentes de ingreso. Tenemos un montón de gastos y solo tenemos un ingreso que es el ingreso lineal. Entonces, que es cambio de tiempo por dinero. Y ese es limitado. Entonces, sí requerimos generar otras fuentes de ingreso. Y en ese sentido va mi segunda pregunta. Gracias, Minuri. Ujú, Minoru, ujú, Minoru, ujú. perdón. Muchas gracias. La primera sobre la educación financiera. No creo que hay tanta educación financiera en Japón tampoco. La única educación que veo que sí hay mucho es sobre el ahorro. Sí, y el ahorro pues viene también pues por todos estos elementos que les menciono. De hecho, Japón tenía un dato interesante es de que Japón tiene ¿cómo se llama? Un correo postal que es nacional japonés y en ese mismo correo postal tenían un servicio de guardadito de dinero, ¿no? Inclusive cuentan con máquinas dispensadoras, etcétera, como un banco, pero es un banco de ahorro y fue el banco con mayor ahorro, creo que más que no sé qué banco internacional, ¿no? Entonces los japoneses ahorran demasiado al grado que no disfrutan su vida, ¿no? O sea, estamos de extremo a extremo. Esto ya está cambiando los jóvenes de actualmente, pues por Japón el materialismo y el consumismo está a flor de piel también. O sea, no quiero ponerlo como Japón así muy, muy bonito y tal. Bueno, el Japón es bonito y tal, pero tiene ambas facetas. Tienen un sentido espiritual muy fuerte, pero tienen un lado muy materialista. Es un país muy dual, ¿no? Este, entonces también tienen el consumismo fuertísimo y es algo que es a nivel global y también los jóvenes actualmente están dejando de ahorrar, pero no porque no están dejando de ahorrar, porque están percibiendo un poquito, Japón está un poquito gradualmente, no quiero decir en decadencia, pero no va para arriba, sino como que está un poquito, se detuvo su economía, inclusive ha bajado porque su moneda, el yen, ha bajado. ¿No? Y el peso está fuerte y por eso el turismo mexicano en Japón ha incrementado, porque el peso bueno, a pesar de todo, ha estado muy fuerte, ¿no? Entonces, los japoneses lo único es que, pues, su visión hacia el futuro y el sentido del ahorro en cuanto al sentido como de educación, financiera, porque no he visto que den educación muy financiera desde niños, sinceramente. Este, y sobre el segundo tipo, pues ya poco a poco se están invirtiendo los papeles. Es decir, ya México ahora ya está teniendo mayor presencia gradual en Japón, ¿no? Entonces, los japoneses venían mucho para acá y de turista, pero ahora poco a poco México está yendo para allá, ¿no? Entonces, es que también hay muchos productos japoneses muy baratos en Japón que se podrían vender muy caros en México. Al revés, antes el japonés venía y compraba barato en México y les vendía en Japón. Pero ahora nosotros creo que ya podemos traernos cosas de allá para acá y venderlas bien acá. Ya hay muchas cosas muy baratas allá, como kimonos,
cosas, bueno, ya empezaron a venir lo de Miniso y todas esas cosas. Bueno, Miniso no es japonés, pero todas esas cosas pequeñas de buena calidad que se venden relativamente barato. Pero hay muchísimas cosas que en Japón no hay. Por ejemplo, yo le veo mucho futuro el nopal. Yo desde hace muchos años lo veo venir, pero todavía no ha sucedido y siente que tarde o temprano va a suceder en el sentido de la cosmética, bueno, en el tema de la sustentabilidad, porque el nopal no ocurre mucha, no necesitas mucha agua y puedes producir muchas cantidades y puedes tener muchos productos. Pero he visto en México lo que no veo es de que somos muy malos en lograr en que un producto esté como que muy de buena calidad, ¿no? O sea, visualmente, en su diseño gráfico, en su diseño industrial. Y en Japón podemos ir a ver y vean su diseño de empaques, su diseño gráfico es hermoso. Entonces nos falta elevar esa parte de calidad y que tener un buen producto mexicano y venderlo en Japón. Todos los productos del cacao, ¿no? O sea, hay muchas cosas interesantes, o sea pues no sé, la cochinilla de las tintas mexicanas, el enequén en Yucatán se está cayendo por el plástico y eso lo pudiéramos levantar, no se me ocurre. Yo creo que ya poco a poco, como tenemos tantas cosas, yo creo que las cuestiones como étnicas mexicanas son las que poco a poco veo que tienen mucho valor. Y es a lo que yo me enfocaría, pero pues es mi punto de vista. Ujú. Los servicios, nos hace falta servicios también. Ujú. No sé si respondí. Ujú. Pues muchísimas gracias, Minoru. Muchas gracias. Sí. No, pues sí, espero que no lo hayan tomado, porque es que no lo hice de una manera muy habitual, como cómo trabajar con los japoneses y así, pero yo quería que supieran cuál es la esencia del japonés siempre antes de tocar esos temas, ¿no? Ya como segunda instancia, después ya podíamos hablar sobre ya como protocolos japoneses o etcétera, pero yo quería que conocieran su raíz y espero pues que les haya gustado, se hayan llevado algo, ¿no? Y muchísimas gracias, estuvo muy interesante la charla. Rosy Pech nos agradece nuevamente. Diana Camateca Hernández también dice que gracias, muy interesante. Y a nombre de la presidenta, la maestra Rosa Isela Ramírez Revilla, te doy las gracias por tu participación. Y a Mexme León agradece este webinar de Haciendo Negocios, Cultura Japonesa, México. Muchas Muchísimas gracias. gracias Gracias y por su excelente tiempo. día Hasta a luego. ti. Hasta luego.